medio de él. Disculpa que te subí, pero quiero dar testimonio de la vida de Luis. Nunca lo he dicho, pero lo voy a decir, lo sentí decirlo ahora, fíjate. Cuando yo me fui de aquí, cuando Abraham tenía 2 añitos, y venga el tremendo Abraham que está allá, y me fui a Nueva York, iba bastante triste, destrozada. Y ahí iba para afuera cuando Luis me regresó y me dijo: Sara, tengo una palabra de Dios para ti. Y yo le digo: dime, Luis. Y dijo: tú vas a Nueva York. Dios dice que tú vas a Nueva York por una misión, pero no te vas a quedar allá, vas a regresar, porque este lugar es donde Dios quiere que tú estés. Y déjeme decirle que no le creí. No te creí. Y le dije: ok, estas fueron mis palabras, si es de Dios se va a cumplir, mil gracias. Y me fui. Y desde allí, de esa palabra, siempre he respetado mucho y amado la vida de Luis y su esposa, porque son muchachos que le dan su vida al Señor, pero le agarré un tremendo respeto a este profeta del Señor. Y así mismo fue. Me fui a Nueva York a traer mi propósito hermoso que está ahí bien cercadito. Y el Señor me llevó también con un propósito, no solo a mí, sino a mis hijos, a prepararlos para lo que Dios quería venir a hacer, que fue en la música. El propósito está cumplido. Yo sé que Dios tiene palabra para nosotros. Luis, dala con toda libertad, sin ningún temor, que tú eres un paso del Señor. Reciban la palabra que Dios trae para nosotros. Démosle un aplauso a Cristo. Sabemos que aquí estamos en familia, amén. Amén. Yo los aprecio mucho y siempre, como dice hermana Sara, no importa dónde estemos, siempre están en nuestros corazones. Amén. Amén. Hace mucho tiempo, ustedes saben que mi esposa, mi familia y yo viajamos a Puerto Rico. Y el pastor y la pastora siempre nos han dicho: ¿cuándo van a decirnos qué es lo que pasó allá? ¿Qué es lo que pasó en Puerto Rico? Amén. Y yo creo que este es el momento que el Señor ha hecho para que ustedes escuchen las maravillas, y no solo las maravillas, sino lo que el Señor va a comenzar a hacer en sus días. Amén. Los cálidos saben de que es un producto que se da por todos lados. Cuando yo viajé con mi esposa a Guatemala, vimos un gran camión lleno que hasta se le iban cayendo los racimos de plátano. Y ustedes se preguntan: ay Luis, pero ¿por qué esto es plátano? Voy a estar hablando sobre esta mata en el proceso que el Señor nos llevó a Puerto Rico. Amén. 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 Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a Marcos 9, del 14 al 25. Cuando todos los tengan, me dicen amén, por favor. Amén. Amén. Y dice así, empezando en el versículo 14. Y la palabra es en Marcos 9, del 14 al 25. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban entre ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él a saludarlo. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumeros, y cruje de los dientes, y se va secando. Y
dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiéndoles él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y al agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amén. Se pueden sentar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Donde tu presencia está, no hay cosa, ninguna cosa que no sea tuya que no esté. Todo se va en el nombre de Jesús. Y sabemos de que hoy mismo, así como tú has hablado en mi vida, tú tienes palabra para tu pueblo. Tú tienes palabra, mi Dios, aleluya, de restauración. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú preparando los corazones, que seas tú preparando sus mentes y que seas tú preparando su espíritu para recibir lo que quieran recibir. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. En enero de 2010 tuvimos un predicador invitado que fue para el aniversario y fue el hermano Ronald Church. Muchos de ustedes tal vez no se recuerdan, o muchos sí estaban o no estaban para esa ocasión. Cuando el hermano Ronald Church, él vino a esta iglesia, él dio profecía para esta iglesia que ahora, hoy en día, la estamos viendo siendo realidad, ¿verdad? Pues en el proceso de la profecía que él le dio a la iglesia, y como se recuerda, él también le dio a ciertas personas. Todas esas profecías quedaron grabadas. Y como ustedes saben de que el pastor hasta lo puso en papel, lo mandó audible para personas que lo escucharan y lo publicó a todo el mundo. Y no sé si ustedes se recuerdan de hasta de personas de que también recibieron profecía. Pero hay algo que ustedes no saben. A mí me tocó ir a recoger y a buscar al hermano Short al hotel. Y después de ese servicio maravilloso que el Señor nos dio, yo en mi corazón estaba deseando: pero Señor, ¿por qué no nos diste profecía a nosotros? Yo me sentía, porque yo miraba a toda la gente acá llorando. Me recuerdo a Ricky y a Chris, que ellos aceptaron al Señor en esa temporada. Amén. Y yo estaba con el deseo de escuchar algo. Esa era mi oración. Pero lo que ustedes no saben es de que al final del servicio, cuando todos se fueron a la casa, yo me fui solo con Ronald Church al hotel. Y iba manejando. Y él iba callado. Entonces yo dije: bueno, es un señor mayor, como ustedes lo conocen, ya él está en sus 80, casi 90.
él está cansado y, bueno, pues yo lo voy a llevar. Y de repente él me toca y estamos parados en la luz y me dice, tengo una palabra para ti del Señor. Y yo me quedé, oh my God, ¿qué es? Pero el Señor sabía mi corazón, el deseo que yo tenía. Y ahí él empezó a hablarme a palabra de profecía a mí y a mi familia. Y él me dijo a través de la profecía, tú y tu familia en un año y 6 meses se van a mudar. En ese año el Señor los va a llevar a tierra desconocida como Abraham, porque Él los ha llamado. Pero ustedes estén agarrados de mi mano. Cuando tú regreses de allá, van a saber el por qué yo los llevé. En ese punto tú mismo vas a trabajar en el ministerio que yo les voy a dar, pero también en otras cosas que me van a bendecir. Y él me dijo, tú vas a estar trabajando en algo médico, pero no es un hospital. Ustedes saben que mi trabajo, yo trabajo con medicina. Y en ese tiempo no lo sabía. Y él me dijo, pero agárrense de mi mano para que no les falte nada. Y dijo muchas cosas más. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Pues yo le dije a mi esposa y nosotros dos empezamos a orar. Y ahí el Señor comenzó y empezó a transformar nuestras vidas. Como ustedes saben, nosotros, mi esposa y yo, vendimos todo. La casa, vendimos nuestras cosas, todo. Que tengo fotografías cuando estábamos haciendo la venta acá afuera de todas nuestras cosas. Muebles, todo lo estamos dando barato. Bueno y barato, dicen, ¿verdad? Y todo se vendió así. Y mi esposa y yo seguimos orando y orando, Señor, ¿será que es tu voluntad? ¿Será que es tu voluntad? Y el Señor a través de personas espirituales venía, sí es voluntad. Tienen que irse. Y mirábamos de que estamos ya desesperados, como que, oh my, ¿qué vamos a hacer? Es un paso fuerte, dejar a familia, dejar a parentela. Pero el Señor me ponía, yo te llamé como Abraham. Dejarás todo, dejarás a tu parentela, dejarás a tu tierra, porque vas a ir caminando en fe. Y a veces es difícil, hermanos, cuando el Señor te llama a ti y dice, tienes que dar el primer paso de fe. Tenemos miedo, porque somos humanos, porque nosotros como humanos nos gusta ver a dónde vamos, ¿ok? Nos gusta, si está oscuro, sabemos de qué, tenemos que ver nuestro camino, pero a veces el Señor nos dice, tenemos que dar el paso de fe. Amén. Junio 9 del 2012, ya mi esposa ya estaba en Puerto Rico. Ella ya tenía un mes de estar ahí en Puerto Rico, y yo me fui y me quedé con mi hija Noelia. Y yo llegué con ella en la semana antes de junio 9, a finales de mayo. Pero yo los voy a llevar ahora, paso por paso y fecha por fecha, para ustedes sepan lo que el Señor hizo. Y yo lo escribí todo. Porque yo dije, esta experiencia no se me va a olvidar. Y believe me, créame, no se me olvidó. Amén. Y dice, en esta semana, en junio 12 del 2012, después de llegar, el Señor nos dio con una casa. Y esa casa no es como las de acá, de Estados Unidos. Usted entraba, estaba la marquesina, daba la vuelta, aquí estaba la cocina, daba la vuelta, aquí está la sala. Y así mismo, y todo bien caliente.
yo llegué, yo le dije a mi esposa, no aguanto. Yo andaba casi sin nada porque era con un sudor. Yo decía, Dios mío, qué calor. Pero cuando salí al patio, habían muchas matas de plátano. Y había una en específica, como miran ese racimo ahí, estaba colgando así. Yo dije, ¡ay, qué rico! Al otro lado había un arbolito de acerolas, de cerezas, que eran así. Al otro lado, la vecina tenía un árbol gigantesco que las ramas caían a mi patio de aguacates. Así, colgando los aguacates. Y al otro lado, que era la vecina, que era la tía de mi esposa, hermano Luis Berríos, ellos tenían palo de naranja, palo de lima limón, y en mi patio también había un palo de limón. Palo de limón grande, tenían todos los limones. Yo, gracias Señor, ay, aleluya. Y yo dije, esto está bueno, Puerto Rico está bueno, dije yo. Y yo estaba bien emocionado y mi esposa, sí, recórtalos, yo los fui a cortar y todo. Y contentos, y repartimos a varias personas, a familiares, repartimos, porque uno solo no se puede comer todo eso. So, si usted tiene amistades o familia, usted lo divide por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues nada, a mí, esa era nuestra casa. Después, Señor, mi esposa y yo le estábamos orando al Señor por un carro. A la semana, el carro. Y nosotros, wow, Señor, estás trabajando, pero así. Estamos mirando que tú estás trabajando, wow, Señor. Pero estábamos contentos. Y después el Señor nos llevó a la iglesia, que es la que estamos congregándonos allá, que es donde pastoreaba el hermano Luis Berríos, el hermano de la pastora, que es Idalia Berríos, que se llama la Iglesia Bautista de Jerusalén, escuchen el nombre, en Mata de Plátano, Luquillo, Puerto Rico. Y yo digo, qué casualidad, Mata de Plátano. Qué bueno el nombre, ¿verdad? Estamos en una isla de plátano, ok. Estamos ahí, ¿verdad? Ok. Junio 14, todo va de maravilla. Yo digo, esta es la vida. Toda la gente en Virginia está diciendo, ay Luis, qué dichoso ahí en la playa. Junio 14 de 2012, ustedes saben que yo tengo un perrito, ¿verdad? Pues agarramos un perrito. En junio 14 de 2012, mi esposa y yo decimos, ok, vamos a agarrar un perrito para que nos sentamos acá como en familia y mis nenes se diviertan, ¿verdad? Y yo todavía con miedo manejando en Puerto Rico porque yo no sé calles, y si usted ha ido ahí las calles no tienen, para mí no tienen nombre, porque me dan dirección, me dicen, mira, tú vas para allá, y después de esa calle tú vas a ver una casa amarilla, y después de la casa amarilla tú doblas a la derecha, y si miras una vaca, pues no vas por ahí, te vas por el otro lado. Y después que mires esa marquesina bien bonita, y cuando usted ve, todas son bonitas. Pues el caso de que fue un proceso para mí, un proceso nuevo. Y ustedes que han viajado a otros países, yo sé que hermana Sara ha viajado a Puerto Rico, cuando uno está en tierra extranjera, uno quiere que lo lleven, ¿verdad? Porque uno lo conoce, pero ya uno tomar las riendas de ir manejando, uno tiene que estar seguro de dónde va. Amén. Junio 16 del 2012, una palabra por la mañana. En ese proceso mi esposa y yo empezamos a orar por lo que el Señor quería con nosotros. Durante el servicio que fuimos a esa iglesia, un año antes el Señor me había dado un sueño de todo lo que iba a pasar en ese día. Yo no lo sabía. Cuando llegué a ese servicio, todo, desde la persona que me recibió,
desde que entramos hasta que salimos, todo se cumplió en el sueño. Y pues mi esposa y yo, en ese servicio, el Señor nos habló del ministerio. Y nosotros empezamos a orar. Señor, ¿qué es el ministerio que tú tienes para nosotros? No sabíamos. Y entonces el Señor me puso una palabra que está en Mateo 7:7. Si quieren lo pueden buscar en su casa. Pero habla, y lo voy a decir en inglés, que me dijo: ask and you will receive. Pedid y recibiréis. Y yo dije: Señor, pero todo lo que tú nos has dado acá ya hemos tenido. A mí sí, estoy pidiendo lo del ministerio, pero él me dijo: ask and you will receive. Bueno, y mi esposa y yo continuamos orando, y ella, si habla con ella les puede contar en más detalle, pero el Señor comenzó a moverse así y llevó en nuestras vidas a punto de oración. Eso era todos los días, hermano. Era mi esposa y yo en oración, en unidad. Cada noche, no, vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto. Porque un año antes el Señor nos estaba preparando en oración. Yo no lo sabía, pero el Señor tenía sus planes. Amén. Amén. Pues durante el proceso yo iba al patio y miraba que estaba la mata, pero entonces me comenzó a picar la piel. Recuerde de que yo salía a cortar la mata de plátano, los plátanos y eso. Entonces yo noté de que el limón, el árbol de limón se estaba secando. Yo dije: pero ¿por qué se está secando si están los limones así? Y todos estaban cayendo. Entonces yo le dije a mi esposa: ¿pero qué será? ¿Será que le echaron veneno? No sé qué es lo que pasa con esto, pero es trópico, ¿verdad? Entonces yo noté de que mi piel comenzó a picar y a picar, y me comencé a hinchar. Me comenzaron a hinchar las piernas, las manos, y a picar en todo el cuerpo. Entonces mi esposa y yo, como no teníamos en sí trabajo, no teníamos el seguro médico, estábamos como locos, como ¿qué vamos a hacer? Pues la tía de mi esposa nos recomendó con un doctor y fuimos, y este y lo otro estaban viéndome, y entonces él le dijo: ¿tú eres alérgico a algo? A comida. Yo soy alérgico a lo que es el polen, a las hojas de los árboles. Me dice: ¿qué es lo que tú tocaste algo en tu casa? Yo le digo: bueno, sí, yo fui y corté unos plátanos. Ay, mi hijo, me dice, tú no tienes la mancha de plátano. Tú eres alérgico al plátano. ¿Qué? Le digo yo. Me dice: sí, me dice, tal vez, me dice, no eres alérgico al fruto cuando te lo comes, pero tú no puedes tocarlo, porque por eso, esta alergia, por eso es. Y yo dije: ay, Dios mío, y ahora en mi casa está llena de plátanos. Entonces yo le dije a mi esposa: bueno, pues tú lo vas a tener que cortar entonces. Entonces, pobrecita, ¿verdad? Pues el doctor me dio medicina, me curé, pero todavía. Entonces llegamos a junio 19. El Señor nos contestó la oración de mi trabajo. Nosotros estamos orando de que pidiéndole al Señor que no fuera tan lejos. Y ustedes saben, personas, o si han ido a Puerto Rico, saben de que cuando uno viaja se forma mucho tráfico. Y nosotros estamos orando: Señor, que por favor sea un lugar cerca. Y yo vivía en una sección en Carolina, y ahí en Carolina hay una farmacéutica. Entonces el Señor permitió que yo agarrara un trabajo ahí.
en la farmacéutica, que estaba, yo me podía ir caminando, que en sí no necesitaba carro, pero el Señor abrió esas puertas. Yo digo, Señor, gracias, porque tu palabra, días antes tú me dijiste, pedid y recibiréis. Y esa fue una de las oraciones que yo le pedí al Señor, el trabajo. Lo contestó así. Y mi esposa y yo, wow, y el hermano pastor, el tío de mi esposa, nos dice, wow, el Señor sí que los quiere a ustedes dos, ¿verdad? Porque era todo así. En junio 24 del 2012, el Señor nos empezó a mostrar el ministerio que tenía en el futuro para nosotros. Y yo no sabía que nosotros íbamos a venir a trabajar acá con los jóvenes. Yo no lo sabía. Mi esposa y yo no lo sabíamos. Pero el Señor nos estaba preparando con un corazón humilde y lleno de amor para los jóvenes. Amén. Ok, no, espero que no lo esté aburriendo, ¿verdad? ¿No lo estoy aburriendo? No. Ok, bueno. Ustedes, esto es privilegio, porque esto no se lo he dicho a nadie, ¿ok? Amén. Junio 27 de 2012. Comienzo a trabajar. Dios mío. Yo nunca he trabajado en limpieza. En ese tiempo, ese era mi trabajo, limpieza. De todo tipo de limpieza. Como era una farmacéutica, teníamos que sanitizar todo. Pero tú hacías de toda clase de limpieza. Y yo no sabía. Entonces, el Señor me empezó a traer personas que me comenzaron a adiestrar a cómo trabajar, a cómo agarrar la escoba, a cómo atrapear o a mapear, a cómo cambiar las basuras, a cómo limpiar un baño, a cómo, le digo, en perfección, porque eso es lo que me gusta de Puerto Rico, de que en ciertas compañías todo es perfección a lo máximo. Yo llegué a la casa, yo le digo a mi esposa cuando yo regresé de mi entrenamiento, yo dije, mi cabeza me va a estallar de tanto papel y tanto examen que tuve que pasar para limpiar un baño. Pero le digo, hermano, yo le digo a mi esposa que Puerto Rico fue como la Grecia del tiempo pasado, porque usted le va a todo el mundo y le pregunta, ¿tú tienes estudios? Sí, yo tengo una maestría, yo tengo un doctorado, pero ¿qué está trabajando? Limpiando baños. De verdad, yo me quedaba sorprendido. Todos los días yo le decía a mi esposa, mira, yo conocí una persona de que es un ingeniero. Él estuviera en Estados Unidos, Dios mío. Pero mira, aquí anda limpiando baños. Son personas que se aprovechan la oportunidad en Puerto Rico. Son personas de que se pueden adiestrar. Pues yo llegué como que, Dios mío, mi cabeza me hacía así, mis manos me hacían así, porque yo nunca había trabajado tan duro. Bueno, yo trabajé duro, pero no en ese tipo de trabajo. Pero las personas eran amor conmigo, y más que era extranjero, para ellos era extraño. Y es algo de que no lo apunté acá, pero lo voy a traer rapidito, porque tengo que moverlo. Que el Señor me forzó a abrir la boca, porque personas desconocidas no entendían, pero ¿por qué yo estaba en Puerto Rico? Tú viniendo de, ellos le llaman, tú viniendo de afuera, ¿qué haces aquí en esta isla? Entonces el Señor como que me acorraló a que yo tenía que abrir mi boca. Y en sí trajo amistades en Puerto Rico, personas, compañeros de trabajo, que el Señor les habló y le dijo, Luis, tú tienes que abrir la boca, porque el Señor te ha traído acá con un propósito. Amén. Pues fue algo sensacional, les podría decir. Pues junio pasó,
Y Dios, gloria a Dios. Ahora entramos en julio. Esperar en Dios, aprender. Y dice la palabra de Dios en Salmos 46:10: estad quietos y conoced que soy Dios. Mi esposo y yo, como ustedes saben, hemos trabajado en iglesia desde que éramos jóvenes, ocupados siempre. Si no estamos trabajando con los niños, estamos trabajando con los jóvenes; si no con los jóvenes, con el ministerio de música; si no con el ministerio de música, con el ministerio de drama; si no con el ministerio de drama, con limpieza, con todo. Cuando llegamos allá en la iglesia, miramos que era una iglesia de 400 miembros y todo, y mi esposa y yo sentados. Y cada noche yo le decía a mi esposa: yo estoy desesperado, yo quiero hacer algo, me siento con las manos atadas. Y ella me decía: Luis, espera, ¿qué podemos hacer? Tenemos que orar al Señor y que nos lleve por paso. Pero yo me sentía con un desespero. Yo no podía estar sin hacer nada en la iglesia, porque yo no soy persona de que voy a calentar banca, sino de que yo quiero hacer algo. Y entonces mi esposa y yo, bueno, pues comenzamos a orar y a orar y a orar. Y les digo: Señor, pues, ¿qué vas a hacer con nosotros? Bueno, pues, tenemos que estar quietos. Tú me dices que me esté quieto, pues, aquí estoy quieto. No sé qué tú quieres, ¿verdad? Julio 16 de 2012. Y dice la palabra en Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. El Señor, a mi esposa y yo, nos estaba mandando a humildad. Nosotros, aquí en Estados Unidos, como ustedes saben, uno va a sus países y uno dice: wow, esta persona tiene dinero. Aunque no es así, ¿verdad? Pero si no, en nuestra vida diaria, el Señor nos quería enseñar humildad. Y una de las cosas que a mí me venía en la mente era de cómo José, cuando él fue a tierra prometida, tierra desconocida, él era un sirviente, él era un esclavo. Entonces mi trabajo era limpiar pisos, y eran pisos inmensos. Todos los días tenía que encerarlos, brillarlos, todos los días. Y yo dije: Señor, en mi mente llegó y dije: Señor, tú me has traído acá como José. Y yo limpiando los pisos, mapeando y mapeando. Me pasaba 8 horas limpiando piso. Y yo digo: Señor, tú me has traído acá como José. Tú me estás enseñando humildad. Humildad en una tierra desconocida. Porque nadie me conocía. Nadie me conocía. Aquí ustedes pueden decir: ah, sí, yo conozco al hermano Luis de hace tiempo. Pero nadie nos conocía. Amén. Pues mi esposa y yo nos comenzamos a recordar de la palabra que Ronald Church tenía para nosotros. Y él dijo: agárrate de las promesas de Dios. Y comenzamos. Digo: Señor, pues vamos a reclamar las promesas que tú tienes. Ya que estamos acá, vamos a reclamarlas. Pues mi esposa y yo oramos y oramos y continuamos orando por las promesas del Señor, para que se cumplieran en nuestras vidas. Amén. El poder, y dice aquí, de las promesas del Señor son para los hijos de Dios. Son para los llamados hijos de Dios. Amén. Y ahora entramos a julio 27. Y dice: el poder del ayuno en la familia, rompiendo toda fortaleza.
mi esposa y yo sabíamos de que el Señor tenía un propósito con nosotros. Y comenzamos a orar. Pero, hermano, recuerden, no es una persona. Si el Señor a usted le ha llamado en algo que el Señor quiere para su vida, es la familia completa. No es solo usted, es la familia completa. Entonces mi esposa y yo comenzamos a orar y a ayunar. Algo tenemos que hacer. Comenzamos a orar y a ayunar. Y a través de eso, el Señor comenzó a abrir puertas. Yo comencé a trabajar con el ministerio de jóvenes, con el ministerio de música, en la iglesia. Yo estaba bien feliz. Yo le dije a mi esposa, por fin, estoy haciendo algo. Pero era distinto, imagínense. Era una iglesia inmensa, una iglesia con 400 miembros y tenían 2 servicios. ¿Se imaginan? Y también tenían televisión en vivo con las cámaras y todo eso. Para mí fue bien distinto. Yo era como, no me paraba a cantar en una esquinita porque eso era inmenso, ¿verdad? Pero bueno, Señor, tú tienes tus planes. Amén. Pero entonces, todo se oye bien, ¿verdad? ¿A quién le gustaría ir a Puerto Rico y pasar esa experiencia? Nada, ¿verdad? Pues el día llegó, agosto 5 de 2012, y yo le puse aquí el día de prueba, ¿verdad? Y dice en Salmos 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. A veces nosotros le decimos, Señor, escudriñame, Señor, escudriñame. Y se nos olvida la otra parte. Pruébame, Señor. Y es como el pastor estaba hablando la semana pasada, de las semillitas, ¿verdad? Del Evangelio. ¿Qué pasa esa semilla cuando uno la tira y comienza, hermano? Oh, sí, y a crecer, pero cuando viene la prueba, mejor me voy corriendo, no me gustó. Nosotros estábamos pasando en el principio, en estos 2 meses, viendo cómo el Señor estaba moviéndose en nuestras vidas. Qué bonito y esto y lo otro. Pero no habíamos llegado al día de prueba. Si en verdad, ok, ¿te gusta esto? Pues aquí viene la pruebita, vamos a ver. Amén. Y esto se lo voy a leer acá con lo que yo puse en ese día. Y quiero que escuchen bien, ¿ok? Recuerden de que esto lo estoy haciendo más para que ustedes entiendan y el propósito para que el Señor les hable en sus vidas. No lo estoy diciendo porque, qué bonita experiencia de Idalis y Luis. No. Lo estoy haciendo para que su fe se fortalezca en lo que el Señor tiene de sus planes para sus vidas. Amén. Amén. Y dice, esto lo puse yo y lo escribí en agosto 5 de 2012. Esta semana ha sido la peor en mi vida. Mi esposa y yo hemos estado en estrés económico y emocional. Y para dar más, el viernes de cobro llega bien tarde. En sí que no me llegó. Yo me quedé esperando, no teniendo forma de comunicarme. No teníamos teléfono. El sábado, eso fue viernes, el sábado fuimos a depositar todo el cheque para la renta y $20 para gas y $20 para 2 semanas. Yo me sentía que no podía más y mi esposa con ataque de ansiedad. Y
en ese tiempo fue que todos los estudiantes en Puerto Rico, ellos comienzan, el tiempo escolar lo comienzan en agosto. Y dice, buscando uniforme para mi nena, no encontrábamos nada. Yo andando con un nudo en la garganta, con ganas de gritar, help, ayuda. Por fin fuimos a Walmart y encontramos la tela para el uniforme que hacía falta para mi hija. Y orando al Señor que fuera suficiente con $20. Usted sabe que cuando va a Walmart, una cosita le sale $50, ¿verdad? Y dice, no teniendo leche, o cosas para darle de comer a mis hijos. No tenían nada, hermano, nada. Solo bebiendo agua en vez de leche para ellos. No tenían ni siquiera el dinero, porque nosotros, mi esposa, ella lo que hacía, le echaba más agua a la leche para que durara. Y esperando en el Señor, en ese tiempo no habían comenzado las clases, pero nosotros estábamos en estrés económico. Cuando yo salí al patio, mi esposa no lo sabía, el palito de limón se secó. Se secó. Las matas de plátano que había, todas se cayeron. La vecina del gran árbol de aguacate lo cortó. Y las acerolas o las cerezas que habían en esos árboles, las lagartijas venían y se las comían. Y yo orando, Señor, en esa misma tarde mi hija mira que el celular de mi esposa está funcionando, ya que lo habían cortado por 4 días. Mi suegra, Idalia, lo había pagado. Ustedes no saben la necesidad que uno está, y lo estoy hablando más espiritualmente, porque hay necesidad espiritual, hermano. A veces usted mira la cara, a veces usted se pone la máscara, pero usted a veces está adentro gritando por ayuda, que nadie lo entiende. Físico, pero a veces usted lo pasa espiritualmente, y así es la vida espiritual, hermano. A veces en nuestra vida pasamos muchas cosas y a veces no entendemos, pero el Señor la hace con un propósito. Amén. Ahí mismo el Espíritu Santo habló a mi vida y me reveló mi incredulidad. Comencé a llorar como un niño sin parar. También mi esposa. Estábamos tan emocionados que mi esposa hizo el uniforme de mi hija de la nada. Lo habíamos visto en la tienda, mas esa misma noche oramos por fe, que nos estaba cubriendo la fe. El domingo Dios nos habló a través de la palabra que dice que pasemos al otro lado. Hermano, a veces el Señor, cuando dice estas cosas, no es que, no, es que pasemos al otro lado. Y dice, no importa por lo que estamos pasando, Dios siempre está obrando. Pero Dios siempre está con nosotros. Amén. Y ese mismo domingo mi esposa y yo no teníamos comida. Imagínense, $20 para 2 semanas. Y nosotros orando fuimos. Ese era un servicio especial. Mi esposa y yo como ustedes se recuerdan, nosotros trabajamos con los niños también.
nosotros hicimos un servicio especial de niños y nos vestimos de niños. Y a la salida yo le dije a mi esposa, mira, Liz, ¿qué vamos a comer? Entonces rápido viene un hermano, y ellos hacen venta de comida siempre en la iglesia, ¿eh? Viene un hermano y me dice, hermanos, no se vayan, quédense. Y le digo, bueno, nosotros nos tenemos que ir, porque no teníamos dinero para comprar. Y cada cosa de eso costaba $5. Y solo teníamos $20 para 2 semanas. Entonces, el Señor va y viene con cosas de comida. Dice, el Señor me dice que les dé esto. Y mi esposo y yo nos quedamos viendo las caras. Y decimos, Señor, tú conoces hasta la necesidad más pequeña. Nosotros no fuimos clamando, hey, ¿será que me puede dar comida? No. El Señor conoce nuestros corazones, hermano. Aleluya. Amén. En esa misma tarde, yo llamé a mi padre para ver si me prestaba dinero. Esto es bien íntimo, hermano, pero yo quiero que lo miren más espiritualmente. Pero fue como un puñal que sentí en mi corazón. Me sentí abandonado, pero yo pensé que era el enemigo obrando a través de esto. Mi padre me negó prestarme dinero. Él, no es que yo quiera poner a mi padre, pero lo que quiero que entiendan en esta experiencia, mi padre me dijo, no, ustedes se fueron, ustedes se defienden por sí mismos. Entonces yo comencé a llorar, yo me sentía abandonado, y yo puse acá, lloré como nunca. Cuando colgué el teléfono, llamé a mi hermana Carolina y no pude hablar. Con dolor sentía en el corazón, le di el teléfono a mi esposa y ya terminó hablando con ella. Pero el Señor obró y nos bendijo. Mi hermana nos dio $300 para esas 2 semanas. Ella le dijo a mi esposa que era el dinero de los muebles que habíamos vendido en Virginia. Y como ella iba a dar el dinero cuando viniera de vacaciones, porque ella nos fue a visitar. Y yo puse acá, Dios es grande. Dios es grande. Y hace en lo mínimo, lo hace posible. Amén. Pues nuestra fe fue creciendo. Y ese fue mi día de prueba, hermano. Y eso es uno de los días de prueba. Porque no piensa de que, ese es el único. No. Amén, aleluya. En Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas. A veces, hermano, usted va a llorar, pero el Señor lo va a llevar a ese punto, como me llevó a mí, a reconocer mi poca fe, mi incredulidad. Porque a veces sí, hermano, usted no sabe el pacto que hay en esa palabrita. Podemos ir al versículo en Marcos 9:24 y dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El padre del muchacho estaba desesperado porque ese niño estaba endemoniado desde pequeño y él ya no sabía qué hacer. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando usted, el Señor lo llama a algo por su familia o orar por algo, viene la duda. Igualmente cuando el Señor dice, vas a ser sano, viene la duda, viene su poca fe, viene mi poca fe.
Porque yo le he pasado, y eso es diario, hermano. Diario uno tiene que estar, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque recuerda, hermano, nosotros estamos en cuerpo humano. Y a veces nuestra propia carne nos guía al pecado, nos guía al mundo, nos guía a nuestro entender o conocimiento humano. Pero cuando llegamos a ese punto de decir, Señor, clamo, ayuda a mi incredulidad, es porque el Señor quiere hacer algo extraordinario. Amén. Y lo podemos ver. Y dice, ¿qué es lo que hace la incredulidad? En Mateo 13:58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si hay incredulidad, aunque sea en una persona, a veces el Señor no puede hacer milagros. Y a veces usted se pregunta, pero Señor, ¿por qué no estoy viendo milagros? Porque hay poca fe, hermano. El Señor ha prometido en esta iglesia de que Él va a hacer milagros y maravillas. Pero si nuestra poca fe, mi poca fe, está ahí, Dios no puede dar un paso más. Él dice, bueno, pues aquí no hay nada, no les puedo hacer milagro porque no creen en mí. Amén. Amén. Jesús no pudo hacer milagros en su pueblo Nazaret. En su propia casa Él no pudo hacer milagros. Amén. Por la incredulidad. También, hermano, la incredulidad causa falta de conocimiento. A veces, por nuestro conocimiento de la palabra de Dios, si no la leemos, el Señor no va a obrar en nuestras vidas. Tenemos que salir de nosotros en buscar de Dios. Amén. La gloria a Dios. La dureza de corazón. La incredulidad hace que el corazón se ponga más duro como piedra. Porque ¿qué pasa? Estanca. Sí, Señor. Lo para. Y lo pone duro. Y dice Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Imagínese, hermano, en la palabra de Dios dice que ahí mismo Jesús vio la incredulidad de sus propios discípulos. Ellos que vieron milagros, que lo vieron muerto y ahora él estaba vivo y no podían creer todavía. Es como que eso causa la incredulidad. Y cuando yo estaba viendo esto, digo, Señor, eso es lo que tú estabas haciendo con nosotros en Puerto Rico. Tú estabas pregando con nuestra incredulidad. Porque todavía cuando mi esposa y yo nos fuimos, estábamos con esa duda todavía. Pero el Señor decía, no. Esto lo vamos a romper. Y ustedes tienen que salir de su parentela para que sepan quién soy yo. Dios Todopoderoso. Amén. Amén, aleluya. Santo tú eres. También otra cosa, dice, no creer. Dice, no tener luz. Tomás no pudo ver a Jesús por no creer. La primera vez que Jesús se apareció de haber resucitado, Tomás no estaba. Dice, no, que se aparezca acá y le meto el dedo acá para ver si es real. Hermano, hay que tener cuidado, porque usted no quiere que el mismo Dios baje. Señor. Hermano, estamos en gracia. No queremos estar como en el Antiguo Testamento. Él no quiso creer. Y dice también que la incredulidad nos aparta de Dios. Dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros en su corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Amén. A veces se pregunta, pero ¿por qué esa gente no quiere regresar?
porque está la incredulidad, hermano. Pero no somos nosotros, hermanos, que podemos romper eso, sino es el mismo Dios que puede rasgar y abrir para que esa persona pueda gritar y decir: ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Amén. Y dice también que no podemos entrar a la presencia de Dios. Dice: y nos hace sordo y mudo. En Marcos 9:25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entraréis en él más. Cuando el Señor comienza a bregar con nuestra poca fe, hermano, la incredulidad se tiene que ir. Se tiene que ir. Y usted sabe que a mi esposa y a mí, cuando pasó eso, el Señor nos tuvo que llevar a ese punto, lo más bajo, para nosotros romper con esa incredulidad. Y entonces ahí fue que el Señor comenzó a orar, hermano. Yo le digo, en cosas tremendas, en sanidad. Que comenzó a obrar en sanidad. El Señor comenzó a contestar todas nuestras oraciones, que hasta gente de Puerto Rico, los vecinos, les decían: pero ¿cómo ustedes hacen eso? Nosotros vivimos aquí toda nuestra vida y no hemos alcanzado lo que ustedes tienen. Septiembre 27 de 2012, a mi esposa la llaman para el trabajo con su tía, que ella le ofrece el trabajo. Dios nos permite, mi esposa y yo, un día caluroso. Recuerden que solo teníamos un carro y ya nos estaba dando problemas y todo. Un día caluroso, mi esposa y yo sentados sin esperar nada. Mis hijos compramos un helado, ¿verdad? Estábamos comiendo algo, un helado. Y de repente yo miro que un tío de mi esposa, que es de la familia de hermano negro, del pastor, viene manejando un carro. Pero yo miro que su esposa trae otro carro. Entonces, el nombre de él se llama Luis también. Y él me dice: Luis y Dalis, vengan acá. Mi esposa y yo hemos sentido que les tenemos que dar este carro. Tengan las llaves. Oh my God. Mi esposa y yo nos quedamos, comenzamos a llorar. Yo digo: Dios mío. Y dice: ustedes no nos tienen que dar nada, es suyo, es de ustedes, tengan. Y nosotros no estamos esperando nada, hermano. Le digo, el Señor comenzó a obrar en cosas extraordinarias, que a veces yo le digo a mi esposa, yo cuando le cuento a la gente, yo le digo con tanta emoción, porque yo lo viví en vivo y a todo color. Pero la gente se queda: ok, qué bonito, qué experiencia tan bonita. Pero es que no saben el gozo. Es que, hermano, cuando usted mira la mano del Señor obrando así en su vida, y que el Señor le dice: solo pregúntame y recibiréis. Ten fe, ten fe, ten fe, hermano, ten fe. Y créale al Señor. Si Él te ha dicho que te va a sanar, te va a sanar. Si Él te ha dicho que te va a sacar de esa cuestión financiera, Él te va a sacar. Si Él te ha dicho que te va a dar trabajo, Él te va a sacar. Amén. Pero es tan sencillo. Es solo creer. Y el Señor, en ese tiempo, mi esposa y yo comenzamos a ver, en noviembre, vimos cómo el crecimiento en nuestras vidas, en nuestra casa, en el ministerio que Dios le dio al ministerio allá, mi esposa trabajando con mujeres de afuera que no conocían al Señor. Dejamos un ministerio de mujeres, de 20 mujeres.
Yo comencé a trabajar con Misterio de Niños que se llamaba Caritas Felices. Íbamos afuera a los lugares pobres y yo me vestía de payaso o lo que sea y le llevaba una palabra al Señor a los niños allá. Y era fe en acción, le llamamos. Porque era fe, pero lo estábamos en acción. Estábamos caminando por esa fe. Y fuimos viendo cómo el Señor comenzó. Y después, al tiempo, el Señor nos dijo, ya es tiempo de regresar. Ya es tiempo de regresar. Y dice, y yo puse acá, 1 año de prueba, quebrantamiento, de búsqueda en oración y ayuno, crecimiento en fe, 100% confiando en Dios y quebrantados de nuestra incredulidad para poder ver la mano de Dios siendo real en nuestras vidas. Y por fin en mayo, recuerda, hermano, durante ese proceso yo salía todos los días a orar por esas matitas. Mi esposa no lo sabe. El palo de limón se secó. Bueno, el palo de aguacate lo quitaron. Pero yo estaba anhelando esos plátanos. Y por fin, al año después, esa mata de plátanos dio sus plátanos otra vez. Amén. De verdad, hermano, lo dio. Pero esta vez yo lo corté, no lo corté yo. Esta vez no lo corté yo. Pero dice, y dice en Deuteronomio 15:4, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te dará por heredad, para que lo tomes en posesión. El Señor nos sacó de Puerto Rico por fin. Y Él nos trajo acá. Porque le digo, hermano, yo amo a Puerto Rico. Yo aprecio su gente. Dejé amigos. Le digo amigos, hermanos espirituales que dejamos, mi esposa y yo, que el Señor ministró a través de ellos a nuestras vidas. Ellos eran los que no, siga adelante, el Señor tiene su propósito. Ellos no sabían el propósito, pero ya el Señor a través de ellos fue que nos dijo y nos habló a través de la palabra de Dios, a través de profecía, y nos sacó bien rápido. Amén. A los meses ya estábamos acá trabajando. Amén. Y obrando con el Ministerio de Jóvenes. Hermano, quiero que se ponga de pie. Y los muchachos, por favor, la música. Yo no sé qué es lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Yo no sé lo que usted está pasando. Pero sí el Señor, Él quiere empezar a romper nuestra poca fe. Él quiere empezar a romper nuestra falta de fe y el poder en creer más. Señor, te damos gracias, mi Dios. Te doy gracias por la palabra que has puesto en nuestro corazón.